Muy buenos días, queridos estudiantes de segundo año de secundaria. Vamos a continuar con el trabajo de esta semana. Recordemos que había dejado una práctica y vamos ahora a resolver esta práctica para ver qué es lo que hemos respondido. En la número 1, donde dice relacione correctamente los reinos bárbaros con la ubicación de cada uno de ellos, recordemos que en este caso, por ejemplo, los ostrogodos están ubicados básicamente en lo que es Italia. Los reinos vándalos se ubicaron al norte del África y los francos se ubicaron en el país de Francia. Respuesta, la letra A. Número 2. Dice, saqueó Roma en el año 410, dirigiendo a su pueblo los visigodos, para luego establecerse en la península ibérica, en España. Recordemos que el Imperio Romano de Occidente fue invadido en varias oportunidades, siendo justamente la primera en el año 410, y justamente el que logró saquear Roma en esa época fue el rey Alarico. Respuesta, la letra C. Número 3. En el reino franco, dice, los reyes holgazanes eran. Recordemos que los reyes holgazanes pertenecen básicamente a la época de los reinos francos. Recordemos que había una oportunidad en la cual los reyes holgazanes le daban la potestad a los mayordomos para que puedan ser ellos los que gobernaban justamente su reino. Justamente la pregunta te dice, en el reino franco los reyes holgazanes eran, en este caso vamos a colocar la que más relación tiene es la letra C, soberanos de la dinastía merovingia, porque justamente después de estos reyes francos van a surgir los reyes holgazanes, porque después de ellos inició la dinastía carolingia. La número 4. Carlos Martel, mayordomo del palacio, detuvo el avance musulmán en el año 732 después de Cristo. Es la célebre la batalla de Poitiers. Gracias a esa batalla, que fue un triunfo para Carlos Martel, impidió que el imperio musulmán penetrara al continente o la parte central de Europa. Entonces, la respuesta, la batalla de Poitiers. Número 5. Inició la dinastía carolingia en el reino franco luego de derrotar a Childerico III. Recuerda que este último rey, Childerico III, era uno de los reyes holgazanes. Con la derrota de este rey es que Carlos Martel va a iniciar justamente la dinastía carolingia. Respuesta, la letra A, Carlos Martel. Siguiente, vamos con la número 6. Dice, Atila perteneció a la tribu bárbara. Bueno, sabemos que es el pueblo de los hunos, que perteneció a los famosos tártaros mongoles. Respuesta entonces, el pueblo de los hunos. Número 7. Rey visigodo conocido como parricida religioso. Bueno, hay una historia oscura sobre este rey. Se dice que este rey fue el que ordenó matar a su propio hijo, porque estaba en contra de las leyes que justamente había ordenado cuando en su momento él era el rey. Por lo tanto, este rey parricida se llamó el rey Leovigildo. Respuesta, la letra C. Batalla en la que fue derrotado don Rodrigo a manos de los árabes, ¿no? Esto fue en la famosa batalla de Guadalete. En ese año prácticamente el imperio musulmán logró llegar a la península ibérica y prácticamente empezó su invasión justamente a esta parte del continente. Número 9. Rey bárbaro conocido como el más ilustre bárbaro. Bueno, el más conocido o el más ilustre o el más destacado en este caso de todos los reyes es el famoso rey Teodorico. Respuesta, la letra B, Teodorico. El verdadero creador del reino franco es, bueno, el reino franco básicamente tuvo dos dinastías, la merovingia y la carolingia. En este caso, la merovingia, hay un rey muy importante que fue el verdadero, digamos, organizador de este reino, que se llamó el rey Clodoveo. Respuesta, la letra C. Después de su gobierno aparecen, dice, los llamados reyes holgazanes. En este caso estamos considerando a Dagoberto I, que fue justamente uno de los primeros reyes que inició esta dinastía, pero dentro de ella conocido como los famosos reyes holgazanes. Respuesta, la letra B. Número 12. Pipino el Breve fue reconocido como el primer rey carolingio por el Papa. Bueno, en esa época, cuando Pipino el Breve había, gobernado justamente este reino franco, el Papa Zacarías fue justamente el que lo va a reconocer
como uno de los grandes reyes justamente de esa época. Respuesta a la letra B. Número 13. Los sajones, los jutos y los anglos se establecieron en la cuenca del río, el río Támesis, porque recuerda que esas tribus bárbaras que se ubicaron en la zona norte de Europa, que vienen a ser pues los anglos, los jutos y los sajones, se van a establecer muy cerca de la cuenca del río Támesis, ¿no? Allá en el Reino Unido. Rey anglosajón en el mayor esplendor del reino. Bueno, en este caso un rey muy importante, muy destacado, que básicamente es reconocido como uno de los más importantes de ese reino. En este caso es el rey Alfredo, ¿no? El rey anglosajón de mayor esplendor. Es conocido como el país de los hunos. Bueno, acá la respuesta es Hungría, ¿no? Saben que Hungría es un país europeo, hoy día su capital de Hungría es Budapest, ¿no? Número 16. General romano que dirigió la Confederación Bárbara Romana para la derrota de Atila. En este caso consideramos a Aecio, porque recuerda que los romanos en esa época, como habían recibido varias invasiones de los bárbaros, se tuvieron que unir con otros reinos, con otros pueblos o tribus bárbaras para de esa manera derrotar a estos que habían invadido su imperio. Por lo tanto, en este caso, el general romano fue el general Aecio. Respuesta a la letra C. Bien, entonces de esa manera hemos desarrollado esta primera parte y a continuación vamos a desarrollar el tema que nos corresponde en esta semana. Bien, jóvenes, vamos ahora a continuar entonces con la clase. Recordemos que la semana pasada habíamos hablado acerca de los reinos bárbaros. Y uno de estos reinos bárbaros, tal vez el más importante de todos ellos, fue el reino franco. ¿Y por qué? Porque justamente de este reino franco aparece la figura de un gran personaje, conocido él como el famoso Carlomagno, llamado también Carlos el Grande, ¿no? Este personaje llamado Carlomagno fue el que va a fundar el famoso Imperio Carolingio. Para ello, te voy a mostrar este mapita para que puedas apreciar la gran magnitud que tuvo este imperio en la Edad Media en Europa, ¿no? Entonces, para muchos, e incluso también para mí, Carlomagno es el mejor gobernante que tuvo la Edad Media. ¿Y por qué? Porque fue un gran hombre que tuvo una gran inteligencia para gobernar, un hombre con una gran sapienza, una persona que supo dirigir a un imperio con grandes obras que él realizó, y por ese motivo se la cataloga como uno de los reyes más importantes de la historia. Pero en la Edad Media es el más importante. El famoso Carlomagno, como lo dije en un principio llamado también Carlos el Grande, él fue hijo del famoso Pipino el Breve y a su vez fue nieto de Carlos Martel. Recordemos que Carlos Martel fue el que inició la famosa dinastía carolingia. Por ese motivo, Carlomagno, cuando va a asumir el poder, digamos así, del reino franco, y va a formar, en este caso, su imperio, que prácticamente lo va a iniciar en el año 768 después de Cristo, ¿no? Entonces, este famoso imperio carolingio, por ejemplo, que en esta ocasión, en este mapa lo podemos apreciar, miren, toda esta parte de Europa, toda esta parte que está aquí, que estoy contorneándolo, todo lo que es la península itálica, todo lo que es la parte central de Europa, todo esto correspondió básicamente al imperio de Carlomagno. Por lo tanto, y como dije en un principio, Carlomagno se le cataloga como el mejor gobernante de la Edad Media por las obras que hizo y por la manera como gobernó durante esa época. Ahora bien, Carlomagno también como emperador hizo obras muy importantes. Por ejemplo, dentro de lo que es la administración de su territorio, él prácticamente dividió en, digamos, aspectos muy importantes que tienen que ver básicamente con lo que es la división. Por ejemplo, hablamos de las marcas, hablamos de los condados y hablamos de los ducados. ¿Qué es una marca? Por ejemplo, si acá vemos el imperio carolingio, las marcas vienen a ser, digamos, las provincias militares que están ubicadas en las fronteras del imperio. Por ejemplo, aquí en esta parte que está acá, que está marcado de rojo,
viene a ser una marca, la marca hispana. La parte que está acá, por ejemplo, hacia el lado este de su imperio, es otra marca. Es decir, son, como repito, provincias militares que de alguna manera impedían la invasión de otros pueblos a su imperio. Entonces, ellos son las famosas marcas y estaban al mando de un marqués. Y ese marqués administraba básicamente esos territorios. Luego tenemos los famosos condados. Los condados eran las provincias interiores del imperio. Aproximadamente en el imperio existían cerca de 300 provincias. Esas provincias eran gobernadas o dirigidas por un personaje llamado el conde. Entonces, ese conde tenía la atribución de cobrar impuestos, de administrar justicia, entre otros. Luego tenemos los ducados. Los ducados eran las provincias mucho más grandes que unían o juntaban a una marca con un condado. Y de esa manera, pues, Carlomagno estableció un buen control de todo su imperio. Por otro lado, también Carlomagno hizo obras muy importantes. Por ejemplo, él nombró a los famosos Vici Dominici. ¿Qué eran los Vici Dominici? Su nombre significa los enviados del Señor. Eran como unos inspectores que Carlomagno enviaba para que puedan visitar todo el imperio y de esa manera pues controlaban la función y cumplían tanto los condes, los duques como los marqueses. En otras palabras, eran pues los que informaban al emperador cuando de repente ellos no podían o tenían alguna función que no lo podían realizar, entonces de esa manera le informaban a Carlomagno. Entonces, esos eran los famosos Vici Dominici, que básicamente está conformado de dos personas, uno civil y el otro era un religioso. Otra obra muy importante de Carlomagno fue las famosas leyes, a la cual él llamó las famosas capitulares. Las capitulares son las leyes en las que justamente Carlomagno establecía para que haga cumplimiento en todo su imperio. Recordemos que en esa época la capital del imperio de Carlomagno se llamó Aquisgrán. Luego tenemos la expansión de su territorio. Para que Carlomagno tuviese un imperio tan extenso, Carlomagno tuvo que, digamos, defender y a su vez también expandirse. Por ejemplo, va a iniciar una guerra básicamente contra los lombardos. Los lombardos ubicados básicamente al norte de Italia, que en su momento se querían apropiar de los territorios que le pertenecían al Papa. Por ese motivo el Papa le pidió el apoyo justamente a Carlomagno para que pueda derrotar a estos lombardos. Y fue en su inmediata ayuda, y de esa manera Carlomagno derrotó justamente a los lombardos. Por ese motivo, una relación bastante directa entre Carlomagno y la Iglesia Católica de ese entonces. Luego tenemos la guerra contra los sajones y los germanos, básicamente ubicados en la zona norte de Europa. Entonces, en esa ocasión, Carlomagno tuvo que soportar las rebeliones internas también en su territorio contra los sajones. Se habla de unas 18 expediciones que Carlomagno tuvo que enfrentar para finalmente derrotar justamente a estas tribus rebeldes que se habían formado en el norte de Europa. Luego tenemos la guerra contra los musulmanes. Recordemos que el islamismo, en esa época los árabes, se habían expandido por todo el norte de África y habían llegado justamente a la península ibérica, ¿no? Y habían tomado en su momento esta parte que está acá, que era básicamente el territorio de los árabes. Entonces, hasta aquí, en este punto, los árabes van a ser derrotados por Carlomagno en la famosa batalla de Poitiers. Recordemos en su momento cuando Carlomagno derrotó a los árabes en la batalla de Poitiers. Entonces, nuevamente los islámicos querían invadir justamente esta parte de su territorio. Por ese motivo es que el sultán, en su momento llamado Suleimán, el Suleimán, pidió a Carlomagno su ayuda para justamente derrotar a otro, árabe de ese entonces llamado Abderrahim. Entonces, en su momento, cuando prácticamente va a iniciar el apoyo Carlomagno de este sultán, lamentablemente cuando van a dirigirse justamente a la península, prácticamente encontraron pues una especie, de terquedad por parte de ese sultán,
ya que prácticamente no quería la ayuda definitiva de Carlomagno. Y al contrario, empezó justamente a atacar a Carlomagno. Por ese motivo es que acá se inmortaliza un personaje muy importante conocido como Rodrigo, que era sobrino justamente de Carlomagno, quien se va a inmolar justamente en esa zona, y prácticamente a raíz de eso es que se van a producir la canción de Rolando, porque justamente Rolando fue el que se inmoló en ese lugar contra los árabes. Entonces eso corresponde a la guerra contra los musulmanes. Luego tenemos en cuanto a la educación. Carlomagno era una persona muy preocupada por la educación de su pueblo. Por ese motivo formó tres tipos de escuelas. Las escuelas palatinas, que funcionaban básicamente en su palacio, que básicamente Carlomagno convocó a los maestros más ilustres de Europa para que puedan enseñar justamente a los nobles y puedan de alguna manera pues trabajar en la administración pública. Entonces, esas son las escuelas palatinas que funcionaban en su mismo palacio. Las escuelas conventuales, o también llamado catedralicias, funcionaban en las catedrales, que básicamente aquí tenemos algo muy importante. Aquí se instaló un programa conocido como la famosa siete artes liberales. El famoso Trivium, que básicamente estaba conformado por los cursos pues, de gramática, de la retórica y de la dialéctica. Y el Quadrivium, que estaba formado por los cursos de aritmética, geometría, astronomía, y también tenemos la música. De esa manera también la instrucción era básicamente para formar a los religiosos justamente en las escuelas conventuales o catedralicias. Luego tenemos las escuelas parroquiales, que básicamente funcionaban en las mismas parroquias y estaba dirigida a una educación básicamente para el pueblo, que básicamente era pues una enseñanza básica que era saber leer y escribir y algunos cursos básicos como lo que es la gramática y lo que es el catecismo. Finalmente llegamos a la parte final de este tema, que básicamente ya es la decadencia, la desintegración de su poderoso imperio. Carlomagno prácticamente, pues de tanto, digamos, esforzarse para que sea un imperio bastante sólido, porque él gobernó casi medio siglo, imagínense ustedes, entonces él fallece en el año 813 después de Cristo, dejándolo el trono, el poder, a su hijo llamado Ludovico Pío, quien justamente se le va a nombrar como el nuevo rey, en este caso en el año 814. Lamentablemente, pues, Ludovico Pío no era un hombre tan sabio como lo era su padre, Carlomagno. Ludovico Pío tenía una dificultad, que no tenía carácter para poder gobernar. Era un rey que lamentablemente, pues, tenía problemas en su gobierno, e incluso sus propios hijos le hacían la guerra al mismo padre. ¿Por qué? Porque había una ambición de territorio. Por ese motivo es que comenzó justamente a desmembrarse ese imperio que Carlomagno había formado. Y esto va a suceder también cuando el mismo Ludovico Pío muere. Al momento que él muere, los hermanos mismos van a firmar un tratado, un acuerdo de paz, conocido como el famoso Tratado de Verdún, firmado en el año 843, para que de esa manera ese imperio carolingio, que tanto le había costado a Carlomagno formar, prácticamente se estaba desintegrando. Por ejemplo, al famoso Carlos le tocó lo que es la parte de Francia, es decir, toda esta parte que está aquí se le entregó a Carlos, ¿no? Este famoso reino en Francia, el reino de Francia para Carlos. Luego tenemos el otro reino que se le entregó a Lotario, que básicamente vendría a ser la zona de Italia. Toda esta parte que está aquí le correspondió al reino de Lotario. Y finalmente la otra parte era al famoso Luis el Germánico, que le correspondió el territorio de Alemania. Es decir, Carlos la parte de Francia, Lotario lo que es la parte de Italia y a Luis lo que es la parte de Alemania. Entonces de esa manera ese imperio carolingio se comenzó a desintegrar y lamentablemente pues llegaba a su fin, porque justamente en esa época
empezaba ya otra época llamada justamente el feudalismo, que ya lo veremos en la siguiente clase. Bien, entonces de esa manera hacemos una explicación, digamos, de aspectos muy importantes referentes al imperio carolingio, el famoso imperio de Carlomagno.